La trágica historia de Marie Curie y la radiactividad antes de sumergirte en este mundo de misterios. Regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Marie Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, una ciudad que en ese entonces formaba parte del oprimido Reino de Polonia, bajo el yugo del Imperio ruso. Su historia no comenzó con los reflectores de la fama ni en los grandes laboratorios que hoy llevan. Su nombre comenzó en una nación rota, con una infancia marcada por el sufrimiento, la represión política y las limitaciones impuestas a las mujeres. Desde muy joven, Marie supo que el conocimiento era su única salida, su refugio y su arma. Su familia, aunque educada y con ideales nacionalistas, sufría el constante acoso del régimen zarista. Su padre, un maestro de física y matemáticas, había sido despojado de su trabajo en la escuela por tener ideas peligrosas para la época. La pobreza se instaló en su casa. A pesar de eso, los libros no faltaban. Entre aparatos científicos oxidados y enciclopedias gastadas, Marie se formó. Con apenas 10 años, ya leía textos científicos que muchos adultos no comprendían. Pero no bastaba con leer, había que luchar. Las universidades en Polonia estaban cerradas para las mujeres. En respuesta, surgió un movimiento clandestino, la Universidad Volante, una institución secreta donde profesores polacos impartían clases ilegales a jóvenes sedientas de saber. Allí, Marie se convirtió en una estudiante tenaz. En cada página que estudiaba, en cada fórmula que memorizaba, había una declaración de rebeldía contra un sistema que insistía en silenciarla. Pero los sueños necesitan alas, y en su caso, esas alas eran París. Junto a su hermana Bronislawa, Marie hizo un pacto de sangre. Ella trabajaría como institutriz para costear los estudios de Bronislawa en Francia. Años después, su hermana haría lo mismo por ella, y así fue. Durante casi 6 años, Marie vivió en casas ajenas, educando a niños de familias ricas, mientras estudiaba en soledad durante las noches. A veces, en las gélidas noches del campo polaco, se quedaba mirando el cielo, preguntándose si alguna vez podría estudiar entre aquellos que cambiaban el mundo. Finalmente, en 1891, con apenas unas monedas en el bolsillo y una determinación que parecía invencible, Marie llegó a París. Entró en la Sorbona, una de las universidades más prestigiosas del mundo, pero donde las mujeres eran aún vistas con desdén. Su vida como estudiante fue brutal. Dormía en una buhardilla helada, comía pan duro con té y pasaba días enteros, sin hablar con nadie, concentrada únicamente en los libros. Su cuerpo sufría, pero su mente ardía. En 1893 se graduó en física como la primera de su clase. Un año después, hizo lo mismo en matemáticas. Nadie lo podía creer. Esa joven callada, de mirada seria y acento extranjero, se había impuesto en un mundo dominado por hombres franceses de élite. Fue en ese contexto que conoció a Pierre Curie, un físico brillante, tímido, apasionado por los misterios de la ciencia, tanto como ella. Pierre quedó fascinado con Marie, no por su belleza, sino por su mente. Compartían ideas, ideales, sueños. En 1895, se casaron, y desde ese momento, se convirtieron en una sola alma científica. Su laboratorio era humilde, casi precario, sin calefacción, con instrumentos improvisados. Trabajaban durante horas entre humos y sustancias que aún no comprendían del todo, y fue entonces cuando el destino los cruzó con la radiactividad. Henri Becquerel, otro científico francés, había descubierto por casualidad que ciertas sales de uranio emitían una energía invisible que atravesaba materiales y velaba placas fotográficas. Marie se obsesionó con el fenómeno, lo estudió con rigor y, poco a poco, comprendió que no se trataba de una simple propiedad del uranio, sino de algo más profundo, más fundamental. El corazón del átomo parecía esconder un poder desconocido. Durante años, ella y Pierre trabajaron como alquimistas modernos, triturando toneladas de pechblenda, una roca negra traída de minas en Bohemia, para aislar las misteriosas sustancias responsables de esa energía. En condiciones peligrosas,
sin protección alguna, respiraban polvos venenosos, manipulaban materiales altamente radiactivos sin siquiera saberlo. Su piel ardía, sus manos se agrietaban, pero no se detenían. En 1898, lograron aislar dos nuevos elementos, el polonio, llamado así en honor a la tierra natal de Marie, y el radio, una sustancia 1000 veces más radiactiva que el uranio. Habían descubierto un nuevo universo, una nueva era para la ciencia, pero también habían abierto la puerta a un poder que consumiría sus cuerpos lentamente desde adentro. María aún no lo sabía, pero en su búsqueda incansable de la verdad, había sellado su destino con la muerte. La radiactividad, invisible e incomprendida, sería su mayor descubrimiento, y su condena, el descubrimiento del polonio y del radio en 1898, fue, sin duda, un punto de inflexión en la historia de la ciencia. Marie Curie, que en ese momento ya comenzaba a firmar sus publicaciones con el apellido de su esposo, se convirtió en la primera persona en acuñar el término radiactividad. Lo que ella y Pierre habían logrado no solo era impresionante, era revolucionario. Habían identificado elementos completamente nuevos que emitían una forma de energía jamás vista, una energía que parecía desafiar las leyes conocidas del mundo físico, pero mientras el mundo celebraba, pocos comprendían el costo oculto de tales hallazgos. La pareja trabajaba sin descanso, en un galpón improvisado del Instituto de Física y Química de París, con techos que filtraban el agua, y sin ningún tipo de ventilación adecuada. Marie y Pierre trituraban rocas, calentaban soluciones ácidas, aislaban partículas brillantes, con las manos desnudas. Las descripciones de esa época son casi surrealistas. Frascos con restos de radio que brillaban en la oscuridad, papeles que parecían arder lentamente solo por haber estado cerca del material, objetos que parecían poseídos por una luz interior. Era fascinante, mágico y profundamente peligroso, pero ellos no lo sabían, o, si lo intuían, decidieron ignorarlo. La idea de que la radiactividad podía ser letal era, en ese entonces, inimaginable. Por el contrario, el radio comenzó a ser visto como una sustancia milagrosa. Pronto se usó en todo: cremas para la piel, pastas dentales, tónicos energizantes, pinturas luminiscentes, supositorios. Incluso hubo relojes de pulsera que brillaban en la oscuridad gracias al radio, pintados a mano por jóvenes trabajadoras, conocidas más tarde como las chicas del radio. Muchas de ellas murieron por envenenamiento, sin saber jamás que las estaba matando. Mientras tanto, Marie se encontraba cada vez más sumida en sus investigaciones. Su obsesión por el conocimiento la llevaba a niveles de agotamiento extremos. Dormía poco, comía menos, y apenas se permitía pensar en otra cosa que no fuera su trabajo. Pierre, por su parte, comenzaba a manifestar dolores extraños, fatiga crónica, y una sensación constante de malestar. Ambos sufrían quemaduras, úlceras en la piel, y una tos seca persistente, pero en lugar de preocuparse, lo tomaban como parte del sacrificio que la ciencia exigía. En 1903, el mundo finalmente reconoció su contribución. Marie y Pierre Curie, junto con Henri Becquerel, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre la radiactividad. Marie se convirtió en la primera mujer en la historia en recibir un Nobel, pero incluso este honor vino cargado de tensiones. El Comité del Nobel originalmente había decidido otorgar el premio solo a Pierre y a Becquerel, ignorando el trabajo esencial de Marie. Fue Pierre quien, indignado, exigió que su esposa fuera reconocida como coautora del descubrimiento. Sin él, la historia habría sido muy distinta. Aquel momento fue de gloria, sí, pero también marcó el inicio de un cambio profundo en la vida de la pareja. Las presiones aumentaron. Los medios comenzaron a interesarse por la enigmática mujer científica, algo aún más escandaloso en una sociedad donde se esperaba que las mujeres fueran discretas, domésticas y obedientes. Marie, con su acento polaco, sus ideas progresistas y su rechazo a los convencionalismos, se convirtió en un símbolo incómodo para muchos sectores conservadores. A pesar de eso, siguió adelante, pero el destino, implacable,
les tenía preparada una tragedia inesperada. En 1906, mientras caminaba bajo la lluvia por las calles de París, Pierre fue atropellado por un carruaje tirado por caballos. Murió al instante, con el cráneo destrozado. Tenía solo 46 años. La noticia devastó a Marie, la mujer que había desafiado a imperios, que había vencido a la pobreza y al machismo con su intelecto. Cayó en una profunda depresión, se encerró durante semanas, rechazó entrevistas, dejó de comer. El mundo entero esperaba que desapareciera de la escena pública, pero no lo hizo. En un acto que desafió todas las normas sociales, Marie solicitó ocupar la cátedra de física que había dejado vacante su esposo en la Sorbona, y, contra todo pronóstico, fue aceptada. Así, en 1906, se convirtió en la primera mujer en enseñar en esa institución desde su fundación. No solo volvió a la ciencia, volvió con más fuerza, más obstinación, más dolor transformado en energía y con un nuevo propósito: honrar la memoria de Pierre a través de su trabajo. Los siguientes años la vieron profundizar aún más en sus investigaciones con el radio. Trabajaba a horas interminables, rodeada de tubos de ensayo que brillaban en la penumbra. En 1911, recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química, por haber aislado el radio metálico puro y por sus investigaciones sobre el polonio. Así, se convirtió en la única persona en la historia en ganar 2 premios Nobel en distintas disciplinas científicas. Pero ni siquiera eso fue suficiente para callar a sus detractores. Ese mismo año, la prensa francesa desató un escándalo en su contra al revelar que Marie había mantenido una breve relación con un científico casado, Paul Langevin. El escándalo fue brutal. La tacharon de adúltera, de extranjera inmoral, de amenaza para la sociedad. La prensa invadió su casa, agredieron verbalmente a sus hijas y hasta le arrojaron piedras. Durante semanas vivió oculta, con miedo, temblando, mientras el mundo la juzgaba no por su ciencia, sino por ser mujer y viuda. Fue uno de los capítulos más humillantes de su vida. Aún así, no se rindió. La guerra estaba por llegar, y Marie Curie, a pesar de todo, aún no había mostrado todo lo que era capaz de hacer. La radiactividad, que le había dado gloria y sufrimiento, estaba a punto de convertirse en un arma médica crucial en los campos de batalla. Y sería ella, una vez más, quien guiaría esa revolución. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, Europa entera se transformó en un escenario de caos, muerte y destrucción sin precedentes. Los campos de batalla eran infiernos de barro, fuego y metralla. Miles de soldados heridos esperaban atención médica urgente, pero muchas veces morían desangrados antes siquiera de llegar a un hospital. Fue entonces cuando Marie Curie, con el corazón aún roto por las heridas de su vida personal, tomó una decisión que cambiaría la historia de la medicina de guerra: usar la radiactividad como herramienta para salvar vidas. A pesar de ser ya una científica reconocida internacionalmente, Marie no se conformó con dar discursos ni enviar cartas de apoyo desde la comodidad de París. No, ella quería actuar. Consciente del poder de los rayos décima para localizar fragmentos de bala, identificar fracturas internas y guiar cirugías más precisas, impulsó la creación de unidades móviles de radiografía que pudieran ser llevadas directamente al frente de batalla. Convenció al gobierno francés, diseñó los vehículos, capacitó a médicos y técnicos, incluso aprendió a conducir, algo muy inusual para una mujer de su época, y se puso al volante de una de esas unidades, conocida como la Petite Curie. Marie recorrió trincheras, zonas de combate y hospitales de campaña, exponiéndose no solo al peligro de la guerra, sino también a niveles altísimos de radiación. Se estima que gracias a su iniciativa, más de 1 millón de soldados pudieron ser diagnosticados y tratados con mayor eficacia. Y no lo hizo sola. Su hija mayor, Irne, de apenas 17 años, la acompañó en muchas de esas misiones. Juntas, madre e hija se convirtieron en heroínas silenciosas de una guerra que apenas comprendía el alcance de su labor. Al terminar el conflicto, Marie volvió a su laboratorio, pero no era la misma.
Su salud comenzaba a deteriorarse visiblemente. Su vista estaba debilitada, sufría de anemia crónica, fatiga persistente y dolores musculares intensos. Muchos empezaban a notar que su cuerpo estaba pagando la deuda que la ciencia había acumulado durante años de exposición a materiales letales. Pero ella, fiel a su espíritu, nunca se quejó, nunca dejó de trabajar. Durante los años 20, se dedicó a consolidar el Instituto del Radio en París, un centro de investigación médica y científica que sería clave para el desarrollo posterior de la medicina nuclear. Su sueño era que el radio, esa sustancia que había descubierto con tanto esfuerzo, pudiera usarse para curar el cáncer. Sin embargo, había un problema: el radio era extremadamente caro, escaso y difícil de manipular. A pesar de tener 2 premios Nobel, Marie no era rica, vivía con modestia, sin lujos, sin fortuna. En 1921, el periodista estadounidense Marie Mattingly Meloney organizó una campaña en Estados Unidos para recaudar fondos con el fin de comprar un gramo de radio para la científica. El público norteamericano, conmovido por su historia, donó miles de dólares. Ese mismo año, Marie viajó a Estados Unidos y fue recibida como una celebridad. Conoció al presidente Warren G. Harding, dio conferencias, visitó universidades y recibió solemnemente el valioso gramo de radio que tanto necesitaba para continuar su trabajo. Fue una de las pocas veces en que la fama le trajo alegría. Sin embargo, tras las luces y los aplausos, la oscuridad seguía creciendo en su interior. La radiactividad, invisible y silenciosa, seguía desgastando su cuerpo. En sus diarios personales, Marie escribió sobre su constante agotamiento, su pérdida de peso y su incapacidad para recuperarse tras los esfuerzos más simples. Pero ni siquiera eso la detuvo. Hasta el final, continuó viajando, enseñando, investigando y también lidiando con una creciente paradoja: el mismo elemento que ella había soñado usar para curar, se estaba utilizando para destruir. Durante la década de 1930, las grandes potencias ya comenzaban a investigar el uso de la fisión nuclear con fines militares. La radiactividad, lejos de ser solo una herramienta médica, se transformaba en un instrumento de guerra. Marie, defensora del uso pacífico de la ciencia, no pudo imaginar que sus descubrimientos terminarían desencadenando la era atómica. Pero el reloj ya estaba corriendo, y su tiempo, también. En 1934, mientras trabajaba en el Instituto del Radio, Marie contrajo una extraña enfermedad en la sangre. Fue diagnosticada con anemia aplásica, un tipo de fallo medular asociado a la exposición prolongada a radiaciones ionizantes. A los 66 años, su cuerpo simplemente se rindió. El 4 de julio de ese año, Marie Curie falleció en el sanatorio de Saint-Séyemus, en Francia. Murió tranquila, sin saber que su muerte sería, décadas después, una advertencia para toda la humanidad. Los médicos que la atendieron quedaron desconcertados. Su organismo estaba destruido, pero sin señales externas claras. Solo más tarde se comprendería que su exposición continua al radio y al polonio había dañado su médula ósea hasta niveles irreparables. Fue enterrada junto a Pierre en el cementerio de Sceaux. Años después, sus restos serían trasladados al Panteón de París, junto a los héroes nacionales de Francia. Pero incluso en la muerte, la ciencia le seguía pasando factura. Cuando se exhumaron sus restos, en 1995, los científicos encargados de la operación debieron usar trajes protectores y medidas estrictas de seguridad. Sus huesos, su ropa, sus diarios personales, todo estaba aún radiactivo. Más de 60 años después de su muerte, su legado seguía brillando, literalmente con una intensidad peligrosa. Marie Curie cambió el mundo. Fue una pionera, una rebelde, una visionaria. Pagó con su cuerpo el precio de un conocimiento que el resto del mundo apenas comenzaba a entender. Y aunque sus descubrimientos dieron lugar a avances extraordinarios, también abrieron puertas hacia horrores impensables. Esa es la tragedia que se esconde detrás de su grandeza: el conocimiento, cuando es puro, puede iluminar,
pero también puede quemar. Tras la muerte de Marie Curie en 1934, su legado no terminó. Apenas comenzaba a expandirse como la radiación invisible que la mató. Sus hijas, sus discípulos y el propio curso de la historia se encargarían de que su obra resonara mucho más allá de los laboratorios. Sin embargo, al mismo tiempo que su figura se convertía en símbolo de la ciencia, el mundo se precipitaba hacia un destino oscuro, alimentado precisamente por la energía que ella ayudó a descubrir. Era el inicio de una nueva era, la era atómica. La hija mayor de Marie y Pierre, Irene Joliot-Curie, también se convirtió en una destacada científica. Formada desde joven por su madre, Irene heredó no solo su inteligencia, sino también su pasión y su obstinación. Junto a su esposo, Frédéric Joliot, logró en 1934, el mismo año en que murió su madre, un avance colosal: la creación de elementos radiactivos artificiales. Es decir, lograron inducir radiactividad en elementos estables, sin depender del uranio o del radio natural. Por este descubrimiento, ambos recibieron el Premio Nobel de Química en 1935, pero esta innovación, aunque presentada como un triunfo de la ciencia médica y del conocimiento puro, despertó inmediatamente el interés de los gobiernos y de los ejércitos. Si era posible manipular átomos, ¿sería también posible liberar la energía contenida dentro de ellos de forma masiva? Las semillas de lo que sería la bomba atómica ya estaban germinando, y todo ello con raíces en los descubrimientos de la familia Curie. Marie nunca imaginó este desenlace. Ella soñaba con el uso terapéutico del radio. Durante su vida, se negó rotundamente a patentar sus descubrimientos, con la esperanza de que la humanidad entera pudiera beneficiarse libremente de ellos. Rechazó fortunas, contratos, empresas que querían lucrar con su nombre. Murió sin riquezas, sin mansiones, sin privilegios, pero con una ética inquebrantable, esa misma ética que contrastaba, con brutal ironía, con lo que vendría después. En los años siguientes, mientras Europa se sumía en la Segunda Guerra Mundial, los científicos comenzaron a trabajar en secreto en la fisión nuclear. Alemania tenía su propio programa, al igual que Estados Unidos y el Reino Unido. Los conocimientos sobre el átomo, la radiactividad y los elementos descubiertos por los Curie se transformaron en información estratégica. La ciencia que una vez prometió curar el cáncer, ahora se perfilaba como la fuerza capaz de destruir ciudades enteras. El Proyecto Manhattan, en los Estados Unidos, fue el ejemplo más evidente. Allí, decenas de científicos, entre ellos algunos conocidos de Irene Joliot-Curie, trabajaron durante años en el desarrollo de la primera bomba atómica. En 1945, el mundo sería testigo del horror. Las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas en segundos, dejando más de 200.000 muertos, incontables heridos y generaciones marcadas por enfermedades derivadas de la radiación. El resplandor que iluminó el cielo de Japón era hijo directo de la radiactividad que Marie Curie alguna vez sostuvo entre sus manos desnudas. Esta relación entre Marie Curie y el apocalipsis atómico ha sido profundamente debatida. ¿Es justa esa asociación? ¿Debe cargarse sobre los hombros de una mujer fallecida años antes la culpa de lo que hicieron los ejércitos con sus descubrimientos? La respuesta, aunque compleja, nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda: la ciencia no tiene moral, son los humanos quienes deciden cómo utilizarla, y en ese sentido, la historia de Marie Curie no es solo una historia de genialidad, sino también una advertencia. Irene, su hija, sufrió el mismo destino que su madre. Tras años de exposición a materiales radiactivos, desarrolló leucemia, y murió en 1956, con solo 58 años. Su esposo, Frédéric Joliot, también murió joven, tras padecer problemas de salud vinculados a la radiación. Así, la familia Curie se convirtió en una dinastía científica tan brillante como trágica, marcada por logros colosales y por un legado de enfermedades silenciosas, transmitidas no por genética, sino por exposición. Lo más perturbador es que muchos de los objetos personales de Marie, sus cuadernos,
su ropa, sus utensilios de laboratorio siguen siendo peligrosamente radiactivos hasta hoy. Se conservan en contenedores especiales de plomo, en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, y solo pueden ser manipulados con trajes especiales y bajo estrictas normas de seguridad, como si su propia memoria irradiara una advertencia constante a las generaciones futuras. El conocimiento no es gratuito. A pesar de todo, el legado de Marie Curie sigue siendo profundamente inspirador. En un mundo que marginaba a las mujeres, rompió todas las barreras. Fue la primera mujer en ganar un Nobel, la primera persona en ganarlo 2 veces, y la única que lo ha logrado en 2 ciencias diferentes. Abrió caminos que millones de mujeres recorrerían después de ella. Su imagen está en billetes, sellos postales, nombres de calles y monumentos. Su vida ha sido llevada al cine, a libros, a museos, y, sin embargo, en medio de esa gloria póstuma, la tragedia sigue latiendo, porque Marie murió por la ciencia, literalmente. Su cuerpo fue destruido por las mismas fuerzas que descubrió. Su piel, sus huesos, sus órganos, todo quedó marcado por la radiación que ella misma ayudó a desentrañar. Y ese sacrificio, aunque heroico, plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto vale la pena dar la vida por el conocimiento? Los científicos de hoy estudian la radiactividad en laboratorios protegidos, con trajes especiales, sensores y tecnología avanzada. Pero Marie lo hizo en un cobertizo húmedo, con sus propias manos, guiada solo por su intuición, su valentía y su fe en el poder del saber. Es esa dimensión humana, casi mítica, la que hace que su historia nos toque tan profundamente. Y sin embargo, lo más paradójico es que, si tuviera que hacerlo todo de nuevo, Marie probablemente lo haría, porque para ella, la ciencia no era una profesión, era su destino, su forma de amar, su forma de resistir, su forma de cambiar el mundo, aunque el precio fuera su propia vida. Durante años, Marie Curie había ignorado señales que su cuerpo le enviaba silenciosamente, pequeñas llagas en sus dedos, fatiga persistente, dolores inexplicables en sus huesos. En una época donde los efectos de la radiactividad eran tan desconocidos como la propia sustancia, ella había estado expuesta de forma constante a los elementos que descubrió. Guardaba muestras de radio en su escritorio, manipulaba sin protección tubos con sustancias que hoy consideraríamos letales. Incluso dormía cerca de sus experimentos, fascinada por el débil resplandor azul que emanaban por la noche. Lo que para el mundo era asombro científico, para su cuerpo era una lenta sentencia de muerte. En su laboratorio de París, un lugar oscuro y húmedo que ella misma describía como una choza miserable, Marie pasaba incontables horas trabajando sin descanso. No existían guantes, ni trajes especiales, ni procedimientos de seguridad. Su piel, sus pulmones, su sangre, todo estaba expuesto a una acumulación constante de radiación. Y sin embargo, ella no se detenía. El conocimiento era su motor. Cada hallazgo, cada cifra anotada, cada destilación minuciosa del mineral de pechblenda que la acercaba al radio puro, la alejaba también de su salud. Pero no lo sabía, nadie lo sabía. La muerte de Pierre en 1906 fue otro golpe demoledor. Él había sido su compañero en todo, en la ciencia, en la vida, en el dolor. Murió de forma absurda, atropellado por un coche de caballos mientras cruzaba una calle parisina bajo la lluvia. Marie se derrumbó emocionalmente, pero no se permitió parar. Su forma de hacer luto fue seguir adelante. Tomó la cátedra universitaria de su esposo en la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer en enseñar allí. En sus clases, su voz era firme, pero sus ojos llevaban la sombra del luto. La pérdida la volvió más solitaria, más introspectiva, más decidida a no dejar que el legado de Pierre muriera con él. Fue también durante estos años que Marie empezó a notar que su cuerpo ya no respondía como antes. El agotamiento era extremo, las manos le temblaban, a veces perdía la vista por momentos, pero el mundo esperaba de ella más descubrimientos, más conferencias, más sacrificios. Sus viajes al extranjero se multiplicaron, especialmente a Estados Unidos, donde fue recibida como una heroína científica. La comunidad internacional la aclamaba,
pero muy pocos sabían que sus huesos ya estaban deteriorándose y que sus órganos comenzaban a fallar lentamente. En 1911, tras recibir su segundo premio Nobel, esta vez en química, estalló un escándalo que sacudió su ya frágil mundo. Se filtró a la prensa que mantenía una relación con un colega viudo, el físico Paul Langevin. La sociedad francesa, profundamente misógina, no tardó en convertirla en blanco de insultos y difamaciones. La llamaron ladrona de maridos, bruja extranjera, corruptora de la moral. La misma prensa que antes la glorificaba, ahora la quería ver destruida. Ella, silenciosa, no se defendió, como tantas veces antes, prefirió soportar el dolor sola, encerrada en su laboratorio, refugiándose entre fórmulas y tubos de ensayo. Pero incluso la ciencia, su único refugio, comenzaba a volverse en su contra. El radio, esa sustancia mágica que había traído tanta esperanza al mundo médico, también estaba cobrando sus víctimas. Investigadores morían prematuramente, técnicos enfermaban de cáncer sin explicación, y poco a poco la comunidad científica empezó a darse cuenta del precio real del descubrimiento. Marie lo sabía, lo sentía en su cuerpo cada vez más débil, en su piel pálida, en la sangre que ocasionalmente brotaba de su nariz sin razón aparente. A pesar de todo, nunca dejó de trabajar. En la Primera Guerra Mundial, convirtió autos en unidades móviles de rayos X y los llevó al frente de batalla para ayudar a diagnosticar fracturas y heridas. Salvó miles de vidas, lo hizo sin buscar reconocimiento, motivada únicamente por el deber moral. Su hija Irne la acompañó, aprendiendo de ella no solo la ciencia, sino también la entereza. El legado de Marie Curie ya no era solo académico, era humano, ético, eterno, pero su cuerpo ya estaba al límite. La médula ósea comenzaba a fallar, la anemia se agravaba, sus huesos parecían de cristal. No obstante, en vez de retirarse, en vez de descansar, en vez de protegerse, siguió escribiendo, enseñando, investigando. ¿Lo hacía por la ciencia? ¿Por el recuerdo de Pierre? ¿O porque, en el fondo, sabía que no le quedaba mucho tiempo? Lo cierto es que, a esas alturas, Marie Curie ya era una leyenda viva, pero nadie, ni siquiera ella, podía prever la tragedia final que se acercaba con paso silencioso, como la propia radiación que tanto había amado. El año era 1921. Marie Curie, envejecida prematuramente por la constante exposición a la radiactividad, mostraba signos cada vez más visibles del desgaste físico que le habían causado años de sacrificio. Su piel estaba delgada, sus dedos mostraban quemaduras permanentes, sus ojos sufrían de cataratas, y su cuerpo ya no tenía la energía de una mujer de apenas 54 años. Y, sin embargo, la lucha de Marie no había terminado. Por el contrario, ahora comenzaba un nuevo capítulo de su tragedia, el del reconocimiento tardío, las batallas políticas, y la dolorosa ironía de ver cómo el mundo se beneficiaba de aquello que, lentamente, la estaba matando. Después de recibir su segundo premio Nobel, Marie había comenzado a ganar cierta fama internacional, pero en Francia, su patria adoptiva, todavía era vista con desconfianza. Su origen polaco, su condición de mujer, y su decisión de no renunciar a sus ideas, hacían que la élite académica francesa le diera la espalda una y otra vez. Incluso su nombre se veía manchado por rumores, como aquel escándalo amoroso con el físico Paul Langevin, que los periódicos sensacionalistas explotaron sin piedad. En una Europa marcada por el machismo y el antisemitismo, Marie Curie era vista como una anomalía incómoda. Fue entonces cuando una inesperada aliada emergió desde el otro lado del Atlántico, la periodista y filántropa estadounidense Marie Meloney. Al enterarse de las condiciones precarias en las que Curie trabajaba, sin suficiente radio para sus investigaciones, sin protección contra la radiación y con un laboratorio rudimentario, Meloney organizó una campaña nacional para recaudar fondos. El objetivo era claro: comprar un gramo de radio, cuyo precio en ese momento equivalía a cientos de miles de dólares. La respuesta del pueblo estadounidense fue apoteósica. Niñas escolares, amas de casa, científicos, empresarios, todos
se unieron en una colecta masiva que logró reunir la suma necesaria. En 1921, Marie Curie fue recibida en Estados Unidos como una verdadera heroína. Se reunió con el presidente Warren G. Harding, dio conferencias en universidades, y fue homenajeada como una pionera del conocimiento y la medicina. Durante la ceremonia de entrega del radio, sus ojos, ya debilitados, se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que se sentía verdaderamente reconocida no solo como científica, sino como ser humano. Pero, aunque ese viaje representó un respiro en su agitada vida, el deterioro de su salud era cada vez más alarmante. Los efectos de la radiactividad sobre el cuerpo humano todavía no eran completamente comprendidos. Marie no usaba guantes, ni delantales de plomo, ni gafas protectoras. Transportaba muestras de radio en frascos que guardaba en los bolsillos de su bata. Dormía con tubos brillando en la oscuridad al lado de su cama, fascinada por su misteriosa luz verdosa. Lo que ella veía como belleza científica era en realidad la señal de que su cuerpo estaba siendo envenenado día tras día. En 1925, participó en la creación del Instituto Curie, una institución dedicada al estudio del cáncer y de los efectos terapéuticos de la radiación. Irónicamente, muchas de las primeras técnicas de radioterapia surgieron de su trabajo. Al mismo tiempo que su propia médula ósea se descomponía, sus glóbulos blancos se agotaban, y su sistema inmunológico colapsaba lentamente. Aún así, Marie se mantenía firme, siempre trabajando, siempre enseñando, siempre escribiendo. Cuando viajaba, llevaba consigo una pequeña caja de plomo con muestras de radio. Era su tesoro, su legado, su condena. Años más tarde, los historiadores descubrirían que incluso sus diarios personales, sus libros de cocina y su correspondencia estaban contaminados con niveles peligrosos de radiación. Hoy en día, esos objetos se conservan en cajas selladas, con plomo, y solo pueden ser manipulados con trajes especiales en condiciones controladas. Pero Marie Curie nunca se quejó, nunca pidió compasión, nunca mostró debilidad. Incluso cuando su cuerpo comenzó a fallar, cuando sus huesos dolían, cuando sus ojos se nublaban y sus manos temblaban, seguía repitiendo: en la vida no hay nada que temer, solo cosas que comprender. Era como si supiera, en lo más profundo, que su dolor tenía un propósito más grande, que su sufrimiento estaba abriendo un camino para las generaciones futuras, que su sangre contaminada con radio era el precio que la humanidad debía pagar para abrir las puertas de una nueva era en la medicina, en la física, en la comprensión misma del universo. Pero el precio era altísimo, y Marie Curie lo pagaría, hasta el final. El 4 de julio de 1934, en un tranquilo sanatorio de Saint-Séyemos, en los Alpes franceses, el corazón de Marie Curie dejó de latir. Oficialmente, la causa fue una anemia aplásica, una enfermedad rara de la médula ósea, pero en realidad, era el precio silencioso de años de exposición a la radiactividad. Durante décadas, había manejado sustancias como el polonio y el radio sin ninguna protección, sin saber que estaba siendo lentamente envenenada por su propio descubrimiento. Ni guantes, ni delantales, ni máscaras, solo una mujer determinada, apasionada por la ciencia, trabajando incansablemente entre frascos que brillaban suavemente en la oscuridad. Aquella luz, que tanto la fascinaba, era en realidad una sentencia, invisible. Aún después de su muerte, la radiactividad siguió marcando su vida y su legado. Los cuadernos de laboratorio de Marie Curie, sus ropas, e incluso algunos muebles que usaba, aún hoy se consideran demasiado peligrosos para ser manipulados sin trajes especiales. Se conservan en cajas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia, y quien quiera consultarlos debe firmar un descargo de responsabilidad. Es como si la sombra de la radiactividad la hubiera seguido más allá de la tumba, envolviendo su historia en un resplandor tan trágico como brillante. Pero sería un error recordar a Marie solo por su sufrimiento. Su legado transformó el mundo. Gracias a su trabajo pionero, se desarrollaron tratamientos contra el cáncer mediante la radioterapia. También sentó las bases para una revolución científica que permitió entender la estructura del átomo, los procesos nucleares, y eventualmente,
llevar al ser humano a manipular la energía del universo a escalas impensables. Su sacrificio se convirtió en la semilla de avances que salvaron millones de vidas. Marie no buscó la gloria, ni la fama, ni la tragedia. Buscó conocimiento, y lo pagó con todo lo que tenía. Su vida también marcó un antes y un después para las mujeres. En la ciencia, en una época en la que una mujer apenas podía soñar con una educación superior, ella rompió todas las barreras. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, la primera persona en ganarlo 2 veces, y la única en hacerlo en 2 campos distintos, física y química. Su hija, Irene Joliot-Curie, también recibiría un Nobel, demostrando que el espíritu científico de Marie se había transmitido más allá de los genes. Era una herencia de lucha, determinación y amor por la verdad. Hoy, su nombre está inscrito en la historia de la humanidad con letras de fuego. En el mapa de los elementos, el número 84 lleva el nombre de Polonio, en honor a su tierra natal. El número 88, radio, evoca los días en que su laboratorio brillaba en la penumbra. En los hospitales, las terapias que salvan vidas con rayos y partículas llevan el eco de sus descubrimientos. En los libros de ciencia, su nombre aparece como un faro que guió a generaciones enteras. Y en la conciencia colectiva, Marie Curie es algo más que una científica, es un símbolo de lo que significa vivir con propósito, aunque cueste la vida. Un símbolo de que el conocimiento puede ser tan luminoso como mortal. Un símbolo de que incluso en la oscuridad más profunda, la pasión humana puede brillar con fuerza incandescente. La historia de Marie Curie es trágica, sí, pero también es profundamente humana. Es la historia de una mujer que se atrevió a tocar lo desconocido, a pesar del precio, y en ese acto de valentía, de entrega absoluta, nos enseñó que el progreso siempre exige sacrificios, pero que algunos sacrificios pueden cambiar el mundo para siempre. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.